culturales. Somos bichos que desde que nacemos estamos expuestos a un contexto, a unos papás, a una familia, y vamos sin reflexionar demasiado profundamente, comprando paradigmas, comprando certezas, nociones con las que nos vamos manejando el resto de la vida. En algunos casos valores, en otros casos prácticas, en otros casos metodologías. Sin embargo, el problema es que todas esas cosas que convertimos en paradigmas son cosas en las que ya no pensamos. Y si nosotros no pensamos un poco, si no tomamos noción que necesitamos revisar con qué material estamos pensando, en el medio de este contexto, nos perdemos oportunidades. Porque este es un contexto que todos sabemos, es un contexto que no solamente es difícil, sino que muestra que finalmente el mundo es imprevisible y que cierto grado de perplejidad que todos compartimos tiene que ver con las cosas que, si nos hubiesen dicho hace un rato nomás que podían pasar, nosotros hubiésemos mirado azorados pensando que era imposible, ¿no? Este año, si ibas en un momento a retirar barriles de petróleo, te pagaban, no tenías que pagar. Los edificios corporativos están vacíos, pero las corporaciones siguen funcionando. Las acciones de Estados Unidos cayeron 30% en una semana y después subieron 50% en otra semana. Nos vamos dando cuenta que nadie sabe bien cómo se combate el virus. De modo que yo entiendo que este es el trasfondo, que de alguna manera eso nos pone perplejos, y quiero hacer énfasis en una de las perplejidades, que es qué pasa cuando quienes estamos al frente de una organización, al frente de un negocio, estamos así. Hay muchísimas historias empresarias que tienen que ver con los problemas de la perplejidad. Porque obviamente cuando uno se siente confundido, o se siente que se perdió, o que se le quemaron los papeles, o como cada uno de ustedes quiera llamarlo, reacciona distinto, porque finalmente todos tenemos nuestras particularidades. Y esa distinta reacción muchas veces agrava la situación. Hay algunos que simplemente siguen con la rutina pensando esto ya va a pasar. Hay algunos que ensayan algunos cambios precipitadamente, pero no en modo me reinvento, como está de moda decir ahora, que implica una cuestión mucho más profunda. Y en esos contextos lo peor que pasa es que muchas veces, además, esa persona que está al mando no cuenta lo que le pasa. No se lo cuenta a su familia para no angustiarla. No, si tiene socio, eventualmente no lo comparte con sus socios porque le da cosa. Y si no tiene socios, no le cuenta a sus empleados, porque él cree, en general, que los empleados tienen que estar tranquilos de que él está al timón. Hay toda una cuestión cultural muy profunda en el mundo en términos de si yo soy el jefe, soy el que sabe todo. Y eso es compartido de alguna manera, mitológicamente, por la gente que te rodea si vos pensás así. Entonces, yo lo que quiero mostrarles es que hay una especie de programa posible en etapas como estas, que no es un programa de corto plazo,
Algunas cosas se pueden hacer más rápido que otras, pero hay muchas cosas por hacer, incluyendo, como diría un amigo mío, abrir a la tarde. Y para mí el paso central, el paso inicial, es entender que hay que salir de esta situación y pedir ayuda. Yo sé que para muchos, pero para muchos, porque conozco, yo hace 10 años que estoy en esto y tengo 46 años de laburo, así que he visto de todo. Yo sé que para muchos esto es casi un anatema. ¿Cómo voy a pedir ayuda? Sin embargo, hay ayudas posibles, son eficaces si uno pone el cuerpo y no significan en absoluto perder la propia valía, ni perder el manejo del negocio, ni perder relación con la gente. Implica hacerse acompañar basado en que hay cosas que uno no sabe y hay cosas que uno no puede ver, porque como les decía al principio, parte de lo que nos pasa a veces y nos deja perplejos es que con nuestra visión del mundo no sabemos qué hacer frente a este mundo. A mí se me ocurre, siempre que hablo de esto, se me ocurre comparar con cómo uno encara la situación de salud personal. Cuando a vos te duele la cabeza una semana, podés ir al neurólogo o podés ir al clínico. Yo voy al clínico. Y además podés llegar a lo del clínico y si tenés cierta relación, podés sentarte y explicarle que te duele la cabeza o podés ir y decirle, recetame Migral porque tengo jaqueca. Y no es neutro cómo uno le entra a las cosas. Cuando uno va a un médico clínico, va a ver a alguien que mira orgánicamente mi salud, que sabe qué indicadores medirme para ver qué es lo que me pasa, sabe discriminar por qué me pasa lo que me pasa, o sabe buscarlo. Y después me puede derivar a un especialista que me trate, si es necesario, de alguna cosa específica. Si yo voy al médico y le pido la receta y no le cuento lo que me pasa, y no le cuento si me da miedo lo que me pasa, y no le cuento qué sensaciones físicas tengo completas, no lo estoy nutriendo de información para que el médico me cuide. Y si yo hago esto todo el tiempo y además las recomendaciones médicas no las cumplo, lo único que estoy haciendo es aumentando mi probabilidad de terminar en terapia intensiva. Y esto es lo mismo. Estamos efectivamente en una situación en que necesitamos, porque el mundo está muy variable, necesitamos poder pensar con claridad, necesitamos que nos ayuden a pensar con claridad si no lo podemos hacer. Necesitamos ordenar nuestro negocio, ordenar nuestras prioridades y desde mi punto de vista, esta es una primera cuestión crucial a decidir. Si estoy perdido y creo que yo solo lo tengo que resolver en el medio de este contexto, estoy perdiendo tiempo y estoy eventualmente agravando mi problema. Por más difícil que sea pedir ayuda. Yo, en mi experiencia, veo dos tipos de ayuda. Cuando las dos son combinadas, son muy potentes. Una es meterse en un directorio, porque meterse en un directorio, además de lo que contaba Martín, para mi gusto, basado en mi experiencia de muchos años, permite dos cosas muy importantes que son muy nuevas muchas veces para muchos de ustedes. Una es tener pares.
Estamos acostumbrados a liderar, a dirigir, a mandar a veces, y no tenemos pares. Estamos todo el tiempo encerrados en nuestro negocio. Cuando nos vemos con los amigos hablamos de otra cosa y no tenemos pares. Y no tener pares es no tener contextos para comparar. Y si yo no tengo contextos para comparar, la probabilidad de que mi evaluación de los contextos sea pobre es grande, porque a mí me nutren los contextos de otro. Son como las piedritas de los caleidoscopios. Cuanto más piedritas tienen, más cosas ves. Y la otra cosa que para mí aporta es que te das cuenta que no sos original. Y eso es un alivio en la vida, ¿no? Porque si no, vos a veces vas en el auto pensando soy un boludo, mirá cómo me va, y un día te sentás en un directorio con tipos más o menos como vos y te das cuenta que todos nos sentimos alguna vez así, que ninguno de nosotros sabe todo, que ninguno de nosotros domina todo. Y desde mi punto de vista y en mi experiencia de tantos años, eso es muy aliviador, porque entonces uno baja cierta presión, cierta autopresión, cierta autoexigencia enorme que le impide pensar con claridad, porque cuando vos estás pensando que vos tenés que resolver todo y cómo puede ser que no te salga, en general lo que provocás es no poder pensar con claridad. La otra ayuda es la de buscarte un médico clínico, empresario. Yo estoy convencido que uno no puede hacer un autodiagnóstico, que necesita que alguien lo ayude a hacer un diagnóstico, que alguien lo ayude a entender el contexto, que alguien lo ayude a entender cómo está armada la relación que él tiene con el equipo de trabajo, que lo ayude a ver cuáles son sus buenas y sus malas influencias, que lo ayude a revisar el rumbo que tenía antes de este quilombo eventualmente, y a repreguntárselo con soporte para no tener que bancarse solo la angustia de que a veces uno no encuentra respuesta fácilmente. Y es de rigor profesional. Insisto, es igual que respecto de la salud física. Es de rigor profesional poder tener un diagnóstico. Entonces yo recomiendo buscarse algún generalista, preferentemente que tenga una visión sistémica, y que a uno lo ayude y después lo pueda ir acompañando cuando tenga que contratar especialistas. De nuevo, como el médico clínico. Si a mí el médico clínico me manda al neurólogo, yo voy, pero cuando salgo del neurólogo llamo a mi médico clínico, me dijo esto, me pidió esto, y espero que me diga si le parece bien, si le parece mal, porque no quiero perder de vista mi salud estructural. Y ustedes, estoy seguro, no quieren perder de vista la salud estructural de su organización. Conseguir el médico clínico en términos de diagnóstico y de salud tiene que ver además con que del mismo modo que cada uno de nosotros porta un paradigma, o varios, ¿no? Que hace que actúe de determinada manera, que hace que reaccione de determinada manera. Además, los bichos humanos tenemos defectos que compartimos y que en estas circunstancias se potencian y necesitamos que alguien nos ayude a administrarlos. Nombro los más evidentes, debe haber más seguramente, pero con los que yo me cruzo todos los días en mi laburo. Primero, la dificultad para aceptar el error. No, yo no me equivoqué. El quilombo es afuera. Y eso no ayuda. Cuando uno está en el medio de un contexto confuso, es necesario rigor autocrítico para entender qué le está aportando uno a ese contexto negativamente, en lugar de
pensar que como es de afuera y yo no me siento responsable de, entonces no me tengo que ocupar. La segunda cuestión es que todos los bichos humanos confirmamos lo que pensamos, buscamos confirmaciones. Primero pienso que el mundo es de determinada manera y después busco o le presto atención a todos los datos que me lo confirman. Está probado, somos todos así. Algunos estamos más atentos y pedimos ayuda. Yo trabajo mucho en colaboración con colegas míos a propósito de mis propias obsesiones para estar seguro que tengo claridad y que no me estoy enroscando, porque buscamos confirmaciones. En este contexto, otra cosa que nos pasa que es muy fuerte es que nosotros creemos en las regularidades, estamos acostumbrados, decimos que el sol sale, que el sol se pone, que el día dura 24 horas, que el año dura 360, y toda esa regularidad nos hace creer que todo es regular. Pero las regularidades no existen y si nosotros no andamos por ahí con la noción de que las regularidades se rompen y estamos indemnes después. Tenemos, además, bajo registro del sesgo que tenemos para leer el contexto. Leer el contexto es una cuestión central porque finalmente, como el contexto podría ser infinito, ¿no? Porque si yo quiero saber todo del contexto es infinito, yo tengo que elegir. Tengo que decidir qué es el contexto de mi industria, el contexto de la región en la que estoy, el contexto de la situación económica, el contexto de mis capacidades industriales. Ahora, si yo no tengo claro cuáles son los sesgos que estoy poniendo, me puedo estar comiendo información importante. Me la puedo poner, dirían los chicos. Otra cosa que hacemos es que saltamos rápidamente a las conclusiones, porque somos hombres de acción. Rápido. Esto es como la otra vez, ya sé. Esto es como la otra vez, vamos a hacer esto. En vez de analizar el proceso. Y muchas veces en el medio de estos contextos, esas cosas salen mal. Nos sentamos con nuestra gente y los escuchamos para contestarles, que no es lo mismo que escucharlos. Y a veces no conseguimos que ellos nos escuchen a nosotros porque nos escuchan para contestarnos. Y eso limita el desarrollo de las ideas. Necesitamos pensar afuera de la caja porque estamos afuera de la caja. Nos sacaron de la caja. Pararon el mundo, lo achataron y ahora necesitamos levantar el pensamiento, necesitamos desarrollar espacio, mercados, ideas nuevas. Y además privilegiamos la información que tenemos disponible en la cabeza, que no necesariamente es la mejor, porque la última no necesariamente es la mejor. Y todo eso lo hacemos con un telón de fondo que es que pese a todas las previsiones de que podía pasar esto, nadie planificó nada y entonces ahora esto es un quilombo, y en el medio de un siglo XXI que en la Argentina pasa poco, no está instalado como en el resto del mundo, en donde está explotando el mundo digital, está explotando procedimientos, mediciones, proyecciones, trabajo en colaboración, desarrollos algorítmicos de máquinas para aprender, que nosotros podríamos tratar de entender y aspirar a utilizar para algunas cosas piolas, pero que las miramos con perplejidad porque están explotando y no estábamos mirando porque desafortunadamente por muchas razones históricas en la Argentina muchas veces nos olvidamos que estamos en el siglo XXI. De modo que esta primer parte, esta cuestión del diagnóstico, es, desde mi punto de vista como consejo, central
hacerla con ayuda de alguien. Porque todo lo que viene después es fruto de un buen diagnóstico. Es lo mismo que en el fútbol, ¿no? Si vos diagnosticaste mal el juego de tu rival, va a ser difícil que ganes el partido. Y esto es lo mismo. Hay que volver a entender dónde uno está parado porque necesita, a partir de allí, revisar el rumbo. El que tenía, el que cree que tiene y el que necesita decidir para adelante. Es importante eso. En la literatura técnica, seguramente todos ustedes han escuchado, se menciona mucho el FODA a propósito de esta cuestión diagnóstica. Yo justamente creo, siempre creí, desde que laburaba en la corporación, que el problema con el FODA es que el FODA no lo puede hacer uno. Para determinar mis fortalezas y mis oportunidades y mis debilidades, amenazas, yo necesito sentarme con gente inteligente, informada, que haya pasado por muchos contextos y que me ayude a ver cuáles son de verdad mis fortalezas y mis oportunidades. Porque no necesariamente son las que veo yo, que solo veo lo que puedo ver. Y en este momento nosotros necesitamos de eso. Entonces, a lo que voy es, si nosotros entendemos que una empresa es una entidad compleja, que va desde los clientes a los proveedores, que requiere entender el impacto que el estilo de liderazgo del capo tiene sobre el equipo que eligió, que es el equipo que eligió y por algo lo eligió. Necesitamos trabajar en un diagnóstico y necesitamos generar un nuevo rumbo o refrendarlo. Fantástico. ¿Qué quiero decir yo con rumbo? Rumbo, algunos lo llaman misión y visión, a mí me gusta a veces hablar de propósito. Rumbo es, tengo claro a dónde quiero llegar y de qué manera y cómo voy a estar representado en la cabeza de mi cliente, sabiendo que ese rumbo no es derecho. Ese rumbo es como cuando uno navega a vela. Después habrá que hacer un plan, que es el otro paso. Así que tenemos diagnóstico, reconocer que no puedo todo, entonces pido diagnóstico colaborativo. Me pongo a revisar el rumbo, porque en el diagnóstico va a estar el contexto. Me pongo a revisar el rumbo. Ejemplo de rumbo es, a mí siempre me gusta dar ejemplos industriales, ¿no? Pero si vos diseñás y fabricás máquinas, es probable que en este contexto tengas que preguntarte si tenés que hacer las dos cosas. Si es lo más eficaz, lo más filoso, si es la mejor oportunidad, porque quizás tu rumbo es diseñar y asociarte con un fabricante de máquina de cualquier otra cosa que fabrique máquinas más eficientemente que vos. O quizás lo que tenés que hacer es comprar diseño afuera y convertirte en el mejor fabricante de esas máquinas. O quizás tenés que diseñar máquinas de apartes y comprar partes en distintos lugares, como hacen las fábricas de autos. No hay más fabricación en serie. Hay enormes alternativas de decisión de qué rumbo tomo para ser competitivo, para estar seguro que con ese diseño nuevo yo voy a darte la mejor máquina, va a ser competitiva, va a ser eficiente, va a tener
un desempeño extraordinario. Eso es un ejemplo de rumbo. Otro ejemplo de rumbo son cosas como las que están pasando, que es que un señor que tenía un restaurante se convierte en carnicero. Otro ejemplo de rumbo es decidir que definitivamente uno cambia los canales de distribución y que no quiere ser más distribución física, que quiere hacer todo distribución por internet. Hay muchos ejemplos. Ahora, para eso, vuelvo un cachito de nuevo, necesito un buen diagnóstico. ¿Y qué es un buen diagnóstico? ¿Estoy preparado para eso? ¿Puedo hacerlo? ¿Qué me falta? Las preguntas operativas que vos necesitas cuando estás perdido surgen de poder, con cierta frialdad, pero apasionada, pensar en cuál es el diagnóstico, pensar en cuál es el rumbo, pensar en dónde vos crees que es donde va a estar el agujero del mate, y empezar a preguntarte qué necesitas hacer para poder ir ahí. ¿Te sirve la gente que tenés? ¿La tenés que capacitar y en qué cosa? ¿Tenés que comprar equipamiento? ¿Tenés que ir a aprender cosas nuevas? ¿Tenés presupuesto? ¿No tenés presupuesto? Son todas preguntas operativas, pero surgen de que primero hice los deberes, empujé el lápiz. Y yo creo que en ese proceso es importante, sobre todo si estamos acompañados, poder preguntarnos sobre cómo venimos dirigiendo. Yo después voy a darles algunas referencias, porque obviamente yo trabajo todo el tiempo con dueños de empresa, todo el tiempo, desde hace años. Más allá de haber estado 16 años o algo más en la alta dirección de una corporación, con socios internacionales, hace 10 años que laburo solo con capos de compañías y tengo más o menos claro algunos quilombos que pasan con el tema de la conducción. Y uno central, que es que uno no se da cuenta a veces, y no se da cuenta, genuinamente no se da cuenta, del efecto negativo que produce. Y es difícil darse cuenta solo, porque en general tus empleados no te van a ir a putear por eso. Entonces, ahí viene lo difícil, ¿no? Y si vamos a suponer que me diste un poco de bola, te conseguiste a alguien que te ayude, tenés un diagnóstico, revisaste el contexto, decidiste el contexto, en el sentido que no puede ser infinito, siempre tenés información parcial, refrentaste el rumbo. Ahora hay que hacer el plan. Y las compañías, sobre todo las pymes, tienen un problema con el tema del plan. El plan no es llenar 73 hojas de detalles, pero el plan es bajar a la realidad el ordenamiento, las prioridades, la disposición de recursos, las prioridades que va a haber que ir jugando para acercarse al rumbo. Es la carta de navegación. En general, nunca está explícita, por diversas razones. Una es que si yo pongo por escrito un plan, aunque lo ponga en 2 carillas, estoy exponiéndome a que quede demostrado que el plan no era bueno. Y entonces, ¿para qué me voy a quemar? Pero es que los planes son eso, son riesgo. El verdadero sentido de tener un plan es tomar riesgo con una orientación. La otra razón por la que no están es porque muchos, recién decía el 50% esto, no comparten con su gente los planes. Porque tienen pruritos, porque creen en la confidencialidad,
porque vaya a saber qué paradigmas de su vida están defendiendo. Mi experiencia es que cuando en una compañía no está abierta la información y los equipos no tienen claro de qué va, qué colina hay que tomar, que es el rumbo, y cuál es el plan para tomarla, que es el detalle de lo que vamos a poner en juego y cómo nos vamos a organizar y quién va a ir primero y quién se va a dar vuelta para darle lo que necesite, etcétera, etcétera. Si eso no está, que puede salir mal, pero si eso no está, seguro va a salir mal. La diferencia de matiz parece tonta, pero no lo es. Un plan no te garantiza el éxito, no tenerlo te garantiza que la probabilidad de fracasar es muy alta. Pero entonces hay que hacerlo. El plan es el que efectivamente nos permite entender que hay cosas que tenemos que reforzar, que tenemos agujeros en el sistema de información, que tenemos esquemas de comunicación interna dentro de los procesos de generación de valor que son malos, que son lentos, que tenemos problemas de relacionamiento con el cliente, que somos lentos desarrollando los productos nuevos. Hay miles de cosas que explicitan poner un plan en funcionamiento. Es decir, bueno, quiero hacer esto, para hacer esto necesito aceptar que tengo todas estas falencias y todas estas oportunidades y todas estas fortalezas construidas y con esto tengo que ir a tomar la colina que quise o que elegí. Y cuidando además, y por eso el plan es importante, y por eso yo defiendo sentarse a hacer un plan, porque hay que planificar también el ritmo, porque uno no puede salir corriendo. En general, una compañía que la está pasando mal necesita encontrar un rumbo ordenado y un ritmo de increyendo paulatino que le vaya permitiendo tomar confianza, ir haciendo que los sistemas fluyan ordenadamente, dar oportunidad y tiempo para que haya feedback y se mejoren cosas, y no salir todos como locos porque alguien dijo, esta es la bandera, y entonces salimos todos como locos. Entonces, ¿se puede hacer solo el plan? Se puede. También uno puede tener el acompañamiento del médico clínico que te dice, bueno, pero mira, vamos a hacer una cosa. 2 veces por semana yo quiero que vos te entrenes. No quiero que vayas a hacer boxeo, gordo. Quiero que te entrenes, o sea, quiero que te busques un personal trainer que te saque a hacer ejercicio aeróbico, que te haga elongar, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Y además, el plan es el que permite finalmente hacer de un modo ordenado lo que más desordenadamente se hace en una compañía, que es tocar la estructura. Cuando viene de quilombo, los empresarios solemos tomar decisiones del estilo, este no me sirve más, a este lo mando al almacén porque no, vamos a armar el área marketing, y en general son todas malas decisiones, porque la estructura tiene que ser fruto del plan. No puede un plan estar condicionado por la estructura. La estructura viene al final. Yo decidí que quiero tomar esa cabeza de playa, este es mi plan, tengo estas cosas, me faltan estas, y tengo que ver cómo organizo a mi ejército para que lo pueda hacer, para que tenga la probabilidad de conquistar, para que tenga la probabilidad de hacer suceso en ese objetivo. No es antes, no es a las apresuradas, no es a las corridas, no es poniendo a cualquiera en cualquier lugar,
si nosotros sabemos de nosotros mismos que no somos buenos en todo? No podemos hacer esas cosas con la gente. Hay una cuestión como crucial respecto de este tema. Hay un caminito que cuando uno lo respeta, mejora las posibilidades de suceso. Un buen diagnóstico, definir el rumbo, hacer un plan, revisar la estructura. Y en ese orden, sin cambiar los términos. Y cuando yo hablo de revisar la estructura, además hablo sistémicamente. Quiero decir, no revisar el organigrama. El organigrama pueden romperlo, el organigrama no sirve para nada. El organigrama es una tontería. Yo entiendo que todos andamos con una pirámide en la cabeza porque los occidentales nos hemos morfado el modelo de la pirámide. Pero la pirámide no tiene nada que ver con el flujo de operaciones y de información que hay adentro de una compañía. No funciona así. Las compañías son tubos, digo yo, le podemos poner otro nombre, pero las compañías son tubos que tienen en el orificio de entrada al cliente, está adentro del cliente, y en el de salida, si quieren, al proveedor, que está adentro. Y adentro, ¿no?, entre el proveedor y el cliente están nuestros procesos que generan valor y están ordenados para que fluyan. ¿Para que fluya qué? Las operaciones, la información, las oportunidades de mejora, los indicadores. Entonces, cuando uno organiza así, no se trata de esto a mí no me toca porque yo soy administración, o esto a mí no me toca porque yo soy ventas. No, no es posible. Eso solamente son discusiones que solamente son posibles mientras uno no erradica esta tontería de la pirámide y ordena a la gente en un proceso fluido. Si primero está el cliente, bueno, ¿quién atiende al cliente? Bueno, ventas y distribución atienden al cliente. Y tienen la responsabilidad, y si no la entienden hay que hacérselas entender, una responsabilidad, depende de si el cliente es consumidor final, o de si el cliente es retail, o de si el cliente es industrial. Cada caso es distinto, pero no es lo mismo pensar en que tienen una responsabilidad que es el contacto con el tipo que nos da la guita de morfar y que todos nosotros hemos producido desde el proveedor en adelante, que pensar que simplemente es un laburo profesional que yo hago como a mí se me ocurre. Y sin pasar información o pasándola solamente cuando a mí me parece. En ese ordenamiento que yo les planteo, cuando uno terminó de armar plan, etcétera, viene el presupuesto. Entonces, el problema de hacer un presupuesto es que por un lado es muy sencillo, conceptualmente, pero por otro lado, si la gente no entiende que está metida dentro de un proceso en el que tiene que fluir la información para que cuando el vendedor, no el vendedor, digamos el de distribución, se da vuelta y necesita entregar el último producto, lo tiene disponible y lo puede entregar a tiempo. Que significa que el tipo de la fábrica tenía un programa que le permitió cumplir con el tipo de distribución porque el tipo de compras le entregó a tiempo todos los materiales para que pueda laburar. Y eso significa que el tipo de materiales contó con el apoyo de finanzas que le permitió manejar la negociación de tal manera de contar con los materiales para... Y no es lo mismo el cuento de la vida. Es otro cuento. Pero es un cuento que hace que fluyan las cosas y que aparezca una noción que en la pirámide no aparece, que se llama la interdependencia. Yo no soy un ser aislado en una organización. Y esto depende brutalmente del liderazgo.
¿Por qué depende centralmente del liderazgo? Porque somos nosotros los que le damos a nuestra gente, somos los que la elegimos, muchas veces con poco criterio reflexivo, y muchas veces nos equivocamos simplemente. Pero la estructura, lo que haga esa estructura depende de a los muchachos que pusimos y a las muchachas que pusimos y a cómo los organizamos. Entonces, alinear un flujo de gente y de mercadería y de plata y de información es tarea del capo. Esa es la tarea del capo. Yo en ese contexto quiero decirles lo siguiente, dos cosas. Suponiendo que ya hicimos todos los deberes, quiero decir, suponiendo que tenemos un buen diagnóstico y nos sentimos consustanciados con el diagnóstico y que hemos definido un rumbo y que pudimos esbozar un plan con el cual pudimos revisar la estructura y pudimos revisar qué guita necesitamos para hacer qué cosas, empezamos a laburar y vienen dos cuestiones centrales en la vida del empresario. Una es mantener foco. Todo el mundo habla de foco y poca gente le da bola. Pero es muy importante mantener foco. ¿Por qué? Porque cuando la gente entendió cuál es la colina que hay que tomar y se pone a operar, contrasta contra la realidad. Y si vos no generaste indicadores de seguimiento y si no tenés rutinas cortas pero profundas de mirar desvíos para poder cada tanto volver, reordenar la cabeza de tu gente para que siga enfocada y correrte de nuevo, y si vos te distraés con cosas y empezás a pensar porque te empezó a ir más o menos bien, que entonces ahora querés hacer cualquier otra cosa que no estaba en el rumbo de la compañía, entonces todo lo que hiciste previamente no te va a rendir. Foco es conducta. Foco es entrenamiento, si querés. Es parecido a el entrenamiento de los jugadores de fútbol. O sea, cuando ¿no? El famoso ejemplo del pibe Messi, que ahora es noticia por otras cosas, ¿no? Tirando tiros libres. Bueno, tiró 7 millones de tiros libres. Estaba enfocado en que quería ser el mejor tirador de tiros libres del mundo. Foco. No podemos darnos el lujo de venir con novedades, cambiar las prioridades. Miren, los cambios de ritmo en las organizaciones que se producen cuando los que lideramos perdemos foco son muy costosos, porque a la gente la confunden y porque a la gente la paralizan, porque no saben qué tienen que hacer. Imagínense todo el tiempo que ustedes están tratando de tomar una colina. Y la otra cuestión es revisar el estilo de liderazgo. Yo estoy seguro que el enunciado que yo les voy a hacer es parcial. Les voy a contar las principales cosas que yo he visto en toda mi vida laboral y que he compartido con colegas, con los que más o menos tenemos una visión parecida, pero que por supuesto no es exhaustiva. El primer estadio es el estadio del mando y control. Los tipos que saben mandar. Los tipos que saben mandar no arman equipo. Si ustedes mandan, tienen que revisar cómo van a hacer para generar cambios de conducta que les permita soñar con que la compañía los trascienda. Porque si no, cuando uno manda, está rodeado de obedientes. Los obedientes no toman iniciativa, los obedientes en el siglo XXI no son gran cosa. De modo que
yo, primera recomendación que hago es, fíjense, revisen. Mandar es un esquema de mitad del siglo XX o antes. Está perimido, no construye. Hoy está claro que la sinergia la genera los laburos de equipo. Y de ser posible, sobre todo, de equipos heterogéneos. Y para saber liderar equipos heterogéneos, uno tiene que haber podido reflexionar mucho sobre su propia conducta. Quiero decir, los equipos homogéneos dan eficiencia. Los equipos heterogéneos tienden a la eficacia, es decir, discuten cosas más profundas y discuten cosas que tienen que ver con qué vale la pena hacer y qué no vale la pena hacer. Pero claro, te empujan, te cuestionan, te rompen la bola. De modo que tenés que revisar tu estilo de liderazgo si vos querés tener un equipo así y querés soñar que tu compañía te trascienda. Después están los que, para mi gusto, mandan, pero manipulan. Son hábiles. No parece que mandan. Tratan de hacerlo seductoramente, pero ¿saben qué? No funciona, porque o tienen gente que ha sido engañada o tienen gente que se va porque se dio cuenta que fue engañada. Y estos dos tipos de liderazgo además generan otro problema, que es que los líderes manipuladores y los líderes mandones ponen de jefes a tipos a los que le tienen confianza porque son obedientes, y esos tipos no jefaturean. Esos tipos ponen cara de boludo y no se hacen cargo de nada, lo cual desmotiva terriblemente a la gente que tiene ganas de hacer buenas cosas. De modo que si uno tiene que ponerse a revisar, hay cosas profundas de estas que tiene que ponerse a revisar para sanear la compañía y pensar en cuántas cosas para el 2021 tiene como pendientes para hacer y para mejorar la compañía y para ir por más. Después de estos tres modelitos, digamos, está lo que yo llamo los comandantes. ¿Por qué los llamo los comandantes? Porque para mí no son líderes. Yo soy temeroso del uso extendido del término liderazgo. Temo que uno se confunda. Uno no, todos nos confundamos. Líder líder es una cosa aparte. Uno puede ser un buen comandante, puede tener claro el rumbo, puede comandar equipos, puede mantenerlos enfocados. Probablemente no pueda inspirarlos, pero puede ser un muy buen empresario, aunque no sea un gran líder. Y además, si es un buen comandante, tiene muchas cosas en las que se puede capacitar para mejorar como persona y por ende para mejorar como comandante y parecerse a un líder. Pero también lo digo porque yo muchas veces escucho a los empresarios decir que lo que pasa es que les falta conseguir líderes y yo siempre pregunto lo mismo, digo, ¿de dónde los vas a sacar? La naturaleza no produce líderes abundantes. La naturaleza produce un líder cada 8 especímenes, cada 9. Esos personajes pueden elegir ser cirujanos, pueden elegir ser artistas, pueden elegir ser futbolistas, pueden elegir ser políticos. Y en todo caso, los que elijan ser empresarios ahora eligen ser emprendedores, no quieren tener jefe. Entonces tenés que preguntarte sobre qué estás buscando y cómo tenés que organizar tu compañía si querés que los procesos estén bien dirigidos. No necesariamente el término liderazgo ilumina esta cuestión. Para mi gusto no la ilumina nada. De modo que yo diría, bueno, ¿y entonces qué es un líder?
Para mí un líder es aquel que consigue un desempeño excelente de su equipo. Y hay indicadores. A esta altura de mi vida, después de tantos años de experiencia, para mí hay indicadores muy claros de lo que es un líder, que voy a compartir con ustedes. La primera cosa es que es coherente entre lo que dice y lo que hace. La gente, tu gente, mi gente, toda la gente, se da cuenta cuando no sos consistente entre lo que decís y lo que haces. Los buenos líderes son consistentes, hacen lo que dicen. Y eso hace que la gente los respete. Porque a veces hacer lo que dicen les lleva costos. A ellos como individuos y a las empresas. Y se lo bancan. Convierten las discusiones en diálogos. No permiten que la interdependencia y que la colaboración y que el trabajo en equipo quede enquistado por una pelea. Las peleas son absurdas dentro de una organización. Las discusiones en busca de la mejor solución para la compañía es maravillosa. Hay que saber administrarla. Eso depende de todos. Pero el líder influye muchísimo en eso. Cuando el líder es buen líder, no permite que se enquisten las cosas. Lo que trata de hacer es ayudar a que las discusiones incluyan argumentos, información dura, compartir objetivos y salir del problema todos juntos. No es lo mismo. Un buen líder no acepta que los problemas se desplacen dentro de la organización. Y esto es otra cuestión crucial. No puede quedar flotando un problema e indefinido porque no se ponen de acuerdo. Es mejor una mala solución. Es mucho mejor una mala solución y después ir buscando mejorarla que dejar que los problemas floten dentro de la organización porque nadie le pone el cascabel al gato. Un buen líder impide eso, porque en el medio de la batalla esas cosas son agujeros que uno le deja abiertos a sus competidores. Son pérdidas de servicio que hacen que uno baje la nota frente a su cliente. Para mí, un buen líder sigue la lógica objetivo, plan, estructura. Es decir, no invierte los términos y no revisa ninguna decisión estructural si no tiene claro las primeras dos cosas. Para mí, un buen líder delega todo lo que sabe para ocuparse del futuro. Esta es una cuestión dramática, porque los empresarios en general creen que tienen que hacer lo contrario. Les cuesta delegar. Les cuesta delegar un proceso estructural con controles, con seguimiento, con todo lo que ustedes quieran, tal que aquello que es un saber que se puede compartir y que se puede enseñar quede dentro de la organización y uno que es el responsable del futuro de la compañía pueda ponerse a aprender otra cosa, que seguramente es la más difícil, o pueda tener tiempo para sentarse con otra gente a entender otras cosas, o a plantearse objetivos superiores que solo podrá traer a la compañía cuando los tenga suficientemente claros. Cuando ustedes se ocupan de lo que saben hacer, pero podría ser un empleado, le salen carísimos a sus compañías. Eso no es ser un buen líder. Y finalmente, un buen líder además es inspirador porque está todo el tiempo prestando atención a los aportes de su gente y se lo hace saber. Es decir, no hace una evaluación de desempeño a lo grito cuando algo no le gusta,
no hace una evaluación de desempeño una vez por año para decirle a un tipo que ni se acuerda de lo que pasó en el último año, que le hinchó las pelotas, no sé qué cosa. Un líder marca en el momento el desvío, se sienta con el tipo, tira la agenda, se sienta con el tipo y dice, vamos a revisar qué nos pasó y vamos a salir de esto reforzados. Y si salió bien, lo paro un minuto y dice, qué bueno estuvo tu aporte, qué contento estoy de que lo hayas hecho, ahora vamos por más. Eso inspira a la gente. No se puede esperar. El momento es ese momento. Es el momento en que están pasando las cosas cuando una evaluación de desempeño tiene sentido. No puede ser un acto administrativo. Los líderes no hacen actos administrativos. Obviamente, yo sé que estoy hablando mucho de los qué y no de los cómo. Lo tengo claro. Es imposible transmitir, si uno quiere dejarles algunas ideas en una hora, hablar de los cómo. Pero por eso yo insisto, hace falta acompañamiento. Hay que buscarlo, a veces uno se equivoca, pero el acompañamiento es importante porque es en el cómo en el que muchas veces se juegan los resultados de la compañía. ¿Cómo significa cómo organizo la información para entender en dónde estoy ganando plata y en dónde no? ¿Cómo organizo mi información para saber qué tengo que cambiar para mejorar mi flujo financiero? ¿Cómo organizo la información para que si hay un desvío de calidad no salga de la compañía? Y miles de cuestiones como estas. Son cómo. Hay que ir uno a uno. Y hay especialistas muy buenos para eso. Pero es importante. Afrontar los cómo solo, inventar los cómo, muchas veces genera muchos problemas porque uno se olvida que hay buenas prácticas. Hay mucha buena práctica desarrollada y si uno más o menos ha ordenado a su estructura e insisto, sabe qué colina quiere tomar, hay mucha buena práctica que se puede ir paulatinamente tomando y que además genera lo que se llama la sinergia, es decir, genera que la gente se entusiasme y empiece a tomar iniciativa y empiece a hacer recomendaciones. ¿Qué es una iniciativa? Es una recomendación. No necesitas sentirte en riesgo por decirle a un tipo, tráeme iniciativa. No es necesariamente que el señor va a agarrar y se va a sentar con el tesorero y le va a pedir $100.000 y va a ir a hacer no sé qué cosa. No. Que te haga una recomendación. Porque además hacer una recomendación te permite a vos, empleado, formarte en pensar. Porque yo te tengo que decir qué quiero hacer, te tengo que decir por qué quiero hacer eso y no otra cosa. Te tengo que decir qué participantes del proceso han participado de esta iniciativa y están de acuerdo y lo ven como posible. Tengo que decirte cuánto tiempo lleva, cuánta plata pudo gastar, qué promesa de guita puede generar, y entonces vos podés decir que sí o que no. Pero tenés la iniciativa. En el medio no hay nada. Si es cero iniciativa o es iniciativa pero tengo miedo de perder el control, no hay nada. Lo que hay es que te hagan una recomendación. Todo esto, volviendo al principio, en el medio de un contexto que indica claramente que cualquier estrategia está expuesta a las circunstancias continuamente cambiantes. Es decir, puedo haber elegido, puedo haber hecho un plan, ordené la estructura, tengo foco, no puedo perder de vista que de todas maneras todo se mueve.
Y eso es una cuestión central que yo recomiendo tomar como evidencia y tratar de ver cómo vivirla de aquí en adelante permanentemente, porque todo se mueve. No, yo no, ni creo que vayan a cambiar todos los hábitos de la humanidad, ni creo que el mundo termine explotando, ni creo que el mundo se deje de mover, porque, porque ya está abierto, porque la tecnología avanza centralmente, porque esta cuestión de trabajar desde la casa ha generado en muchos lugares cosas que van a ser difíciles de cambiar. No sé si leyeron hace unos días una nota sobre la gente huyendo de la ciudad de Manhattan porque ya tiene claro que no va a laburar 5 días por semana en la oficina. Se quiere ir a vivir a otro lado. Y así siguiendo. Y eso abre mercados, abre oportunidades todo el tiempo. Todo el tiempo uno puede estar viendo lo que se está perdiendo, pero también puede entrenarse en una mirada de lo que se está abriendo. Pero para eso hay que estar mirando que todo se mueve. Es un paradigma que uno necesita absorber. Todo se mueve. ¿Aceptamos esas circunstancias o nos peleamos con las circunstancias? No da lo mismo. Si nosotros aceptamos las circunstancias, no pasivamente, sino que las aceptamos operativamente, lo más probable es que nuestra gente nos acompañe y que vayamos haciendo sucesos. Si nos peleamos con las circunstancias, yo aviso, la realidad es porfiada. Va a pasar igual. Hablando de porfiado, ¿no? Es paradójico lo que pasa con el tema de ser porfiado. Quiero decir, si vos sos líder, vas a tratar de generar un equipo con resiliencia. Ahora está de moda decir resiliencia, así que yo la uso. Vas a tratar de que tu equipo genere resiliencia hasta que haya una crisis, porque cuando hay una crisis, la resiliencia la tenés que tener vos, que sos el capo. Esto es así, en el mundo natural. Y esa es una instancia clave a pensar cuando uno es líder. Quiero decir, el grado de porfía en defender una posición es en general lo que es inherente al liderazgo. Es paradójico porque yo tiendo a decir siempre que si querés ser empresario pyme y no sos porfiado, no te metas, ¿no? Por lo menos en la Argentina. Y también tiendo a pensar que ser porfiado no te garantiza el éxito, pero no serlo muchas veces te garantiza que no llegas. Pero no es lo mismo que haber discriminado cómo me comporto en una crisis, cómo me comporto en un momento bisagra y cómo hago para estar atento y eliminar mis caprichos. Ese es el desafío de un líder. Si quiere tener un equipo que tenga su propia porfía, su propia resiliencia, su propia interdependencia que los refuerza y que hace que frente a los estímulos que vienen de afuera, buenos o malos, vayan por más. Y que cuando sientan que necesitan pedirte, vayan y te pidan, ordenadamente. Ese es el gran desafío de liderazgo de una compañía que empieza a ordenarse. Que el líder entienda que ese rol que juega en momentos de crisis y que hace a la supervivencia, lo tiene que tener claro porque si no lo juega en momentos en que no sirve y de nuevo armó un equipo, le pidió que se organice, le pidió que sea resiliente y el equipo se deprime porque el tipo se queda con todas las decisiones. O sea, no es fácil. Por eso yo insisto en que sería bueno que los empresarios argentinos, que además tenemos el problema de que no hay grandes escuelas empresarias en Argentina,
muchos de nosotros nos hemos formado a los golpes, la mayoría, creo que sería bueno que se anoten algunas de estas cuestiones para poder pensarlas y para poder entusiasmarse con todas las cosas nuevas que pueden hacer para mejorar el desempeño de sus equipos y de su organización. En síntesis, estuvimos hablando de cultura todo el tiempo. Todo el tiempo estuvimos hablando de cultura. Yo no la nombré a propósito porque al final estuvimos hablando de eso, de cómo nos tratamos entre nosotros, cómo nos preguntamos las cosas, en qué lugar ponemos a nuestros clientes, qué hacemos con la información, cómo desvinculamos a una persona. Yo, cuando estudié en el IAE, estudié varias veces en el IAE, hice varios cursos, ¿no? Y en una época me veía bastante con el fundador del IAE, don José Luis Gómez López Egea. Y a mí me dio una gran lección, José Luis, una vez que yo tenía que desvincular a un gerente que además era amigo. Y José Luis me dijo, mira, la calidad de tu gestión se va a medir por cómo lo desvincules. Si vos querés dejar ejemplo de calidad de gestión, tendrás que ver con qué calidad sos capaz de desvincular a esta persona. Todo esto, finalmente, lleva a lo siguiente. Yo vengo rompiendo los pies de todos los empresarios que me rodean con la figura de director técnico. En el fondo, todo lo que yo conté tiene que ver con dejar de usar una pirámide que además te pone a vos adentro de la organización, ahí arriba solito, y parate al costado de la cancha y hacé de director técnico. ¿Por qué? Porque si vos jugás el partido, vas a querer jugar de 2 y de 9, y a la gente le haces quilombo en la cabeza. Yo no sé si a ustedes les gusta el fútbol, desafortunadamente estas formas de conexión limitan mucho, pero los grandes directores técnicos eligen jugadores, eligen formas de juego, eligen formas de flujo del juego dentro del campo, entrenan, les enseñan, los hacen practicar, y después el partido lo juegan los muchachos. Y los tipos están al costado. Y no se la pasan a los mejores directores técnicos, no se la pasan a los gritos en el costado. Cada tanto hacen indicaciones. Y eso hace que los equipos fluyan. Si ustedes se toman el trabajo de mirar partido de fútbol, pero mirar a los directores técnicos, se van a dar cuenta de que en ese rol ustedes podrían generar en sus organizaciones un impacto muy profundo en términos de cómo se organizan. Y además, pensado como director técnico, fíjense lo que pasa en los albores del siglo XXI, porque recién pasaron 20 años, ¿no? Si vos te lo pones a pensar como director técnico de un equipo que quiere ganar la Champions, si querés que quiere ganar la B Nacional, me da lo mismo. Hoy tenés que estar mirando las siguientes cosas. Necesitas mediciones como base para mejorar el desempeño de todos los jugadores y de todos los procesos. Necesitas medir. Es hora de medir. Necesitas entrenar y generar todos los procedimientos necesarios para tener velocidad en obtener y procesar información. Hoy parte de la carrera competitiva tiene que ver con la obtención y el procesamiento de la información. Necesitas velocidad para ejecutar y necesitas flexibilidad para cambiar los ritmos cuando vos necesites cambiarlos
por el encuadre competitivo. Necesitas velocidad para medir los resultados, para modificar el juego. Necesitas velocidad para comunicarle los cambios a los demás. Interdependencia. Me muevo y aviso, disparo y aviso, me entero y aviso. Flujo, velocidad. Y obviamente capacidad de análisis crítico, todo el tiempo, lo cual implica estar en una posición muy difícil pero muy interesante, que es poder hacer que fluyan las miradas críticas para que se construyan en proyectos y en oportunidades, en lugar de mantenerlas silenciadas y generar la comodidad de los cementerios. Así que yo le diría, no es receta, pero estas instancias son, desde mi punto de vista, todas, paulatinamente, oportunidades para que las empresas pyme argentinas mejoren. Si uno logra aceptar el contexto tal cual es y entender que es mejor decidir que esperar. Esta es otra cuestión crucial de los líderes. Los líderes no esperan, deciden. Y después, si tienen que modificar cosas porque salieron mal, las modifican. Pero no están corriendo de atrás, ni están esperando a que les pasen las cosas. Entonces, yo creo finalmente que todo esto hace aflorar oportunidades. Yo conozco muchos empresarios pymes argentinos a los que admiro. Hay muchos que tienen capacidad para hacer esto. Hay muchos que tienen energía y que tienen buenos equipos. Hay pocos que piden ayuda en este sentido, de armar redes, de armar combinaciones, de asegurarse buenas ejecuciones, y allí se pierden oportunidades que yo los invito a revisar. Gracias. Escucho preguntas. Eduardo, bueno, excelente, la verdad es que, bueno, un placer siempre escucharte y, bueno, tenerte en Adiras. Mira, estuve revisando un poco las preguntas, la realidad es que la mayoría fueron, creo que respondidas, las estuviste respondiendo durante la charla. Si querés, tengo acá una que por ahí sintetiza otras preguntas, que también creo que lo estuviste nombrando, pero por ahí querés reforzar el concepto, o bueno, hacer algún comentario adicional. Dice así, dice Eduardo, ¿qué aconsejás vos con respecto a que comunicar a los colaboradores? Bueno, la reformulo porque por ahí no está escrita. Dice, a veces me siento mal cuando comparto la situación en la que estamos, pero también me parece que no decirles nada tampoco permite que se involucren, ¿no? O sea, tiene que ver un poco, ¿no?, con qué comunicar a los colaboradores, qué no, a quiénes. Es buena pregunta, es muy interesante. Yo no sé qué equipo tenés ni en qué circunstancias estás. Yo creo que la gente necesita saber la verdad. Que cuando uno es capaz de decirle a la gente, mirá, yo también estoy un poco confundido, sentémonos a revisar qué datos tenemos, qué cosas buenas tenemos, qué cosas malas tenemos, sentémonos a hacer un programa, la gente se siente mucho mejor que si te ve la jeta, porque obviamente sos un ser humano, se te nota en la cara que estás angustiado y no lo participás. La gente se da cuenta igual, o sea, todo el mundo sabe cómo están las cosas. Entonces, yo en ese sentido creo que es responsable poder hablar con la gente de uno y no simplemente compartir la angustia, sino compartir la tarea. Salgamos de acá, pongámonos a laburar. Eso es centralmente lo que yo creo que hay que hacer. Perfecto. Te hago la última que también está en línea con otras preguntas que fueron haciendo. Dice, ¿cómo incentivar en este contexto, ¿no?, a nuestro grupo más próximo de trabajo?
No sé si estás hablando de incentivos económicos o incentivos de otro tipo. Por lo que veo, no, por lo que veo en las otras preguntas, porque por ahí está presente en varias, no, no tiene que ver con el tema económico, sino con motivar, por ahí más que incentivar. Bien, ok. Para mí el incentivo es compartir el rumbo. Es decir, vamos a salir de esto y vamos a ir a tomar esta colina. Y nos va a costar muchísimo, pero lo vamos a hacer. Y nos vamos a organizar para eso y nos vamos a decir todo lo que tengamos que decir y vamos a ocuparnos de todas las cosas que no nos hemos ocupado antes y vamos a hacer suceso y vamos a disfrutar todos juntos del suceso. Yo siempre doy el ejemplo de Napoleón. Más allá, no me interesa discutir la dimensión ética de Napoleón, porque no es cuestión, ¿no? Pero Napoleón era un gran líder y Napoleón era muy generoso con la gente que lo ayudaba a ganar. Y yo creo que, y cuando digo muy generoso, digo, era muy generoso con la guita que se afanaban, o sea, por eso digo, no estoy hablando de la dimensión ética de Napoleón, pero que digo es, si uno es generoso en compartir el rumbo y en darle posibilidades de hacerse cargo de tareas valiosas a la gente, y cuando sale bien, además de la palmada en la espalda, puede compartir, es capaz de compartir parte de la guita que dejó en la compañía, y lo que tiene es un tipo que va a hacer carrera, es un tipo que se va a preocupar, va a empezar a soñar si puede ser parte de la historia de la trascendencia de la compañía. Se construye así, se construye con la gente, son tu patrimonio. Bien, excelente, Eduardo. Bueno, si te parece, ya por ahí estamos un poco pasados de hora, te agradezco Bueno, muchísimo yo ahí. finalmente invito de nuevo al link que armamos Sí, para que lo cualquiera volvimos de a poner. ustedes, insisto, si Jessica lo puede poner de nuevo, cualquiera de ustedes que Ahí lo quiera sumamos. preguntar cosas, poner sus reflexiones, poner sus preguntas, poner sus miradas críticas, interrelacionarse con aquellos que no sabemos quiénes somos, pero que hemos estado todo el tiempo acá juntos escuchando este monólogo que hubiese querido que fuera un diálogo tomando mate, pero todo lo que podamos hacer en compartir eso es energético y hace bien y nos hace crecer. Así que yo, nada más que gracias. Excelente, Eduardo. Bueno, muchas gracias por la charla. Gracias a todos los que estuvieron presentes hoy de todo el país. Ahí también tienen, bueno, tienen por un lado los datos que decía Eduardo, vinculado con el grupo de Facebook para compartir experiencias, y también tienen los datos de Jessica, que es la coordinadora de grupos DIRAS, por si quieren consultarle algo referido a DIRAS, los grupos, las charlas, las actividades que vamos a realizar para dueños de pymes, o lo que quieran sobre los grupos. Así que bueno, gracias a todos. Dejamos abierto ahí el chat por si alguno no tomó nota o no pudo copiar los links. Y bueno, los esperamos en próximas actividades que vamos a estar haciendo seguramente en algunas semanas en Adiras. Gracias.